Morley was dead to begin with. There is no doubt whatsoever about that. The register of his burial was signed by the clergyman, the clerk, the undertaker, and the chief mourner. Scrooge signed it. Pues vale, como si te acabas de acordar de toda mi familia. Pues no, damas y caballeros, lo que acaban de escuchar es el comienzo de la novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad, y yo qué sé, supongo que me he dejado llevar por su encanto original. Lo que dice realmente no importa. Su historia, sí. Seguro que han oído hablar del protagonista de esta novela, el señor Scrooge, un ser avaro que debe enfrentarse a tres fantasmas que serán su última esperanza a la hora de convertirse en un buen hombre. El fantasma de las navidades pasadas, el fantasma de las navidades presentes y el fantasma de las navidades futuras. Bien, esta noche vamos a hacer algo parecido. No calificaría al año 2023 como avaro, pero sí como caprichoso. Así que juntos vamos a someter a estos últimos 365 días al juicio de los fantasmas del pasado, presente y futuro en el especial Navidad 2023 de En Dos Continentes. Vale, vamos a revertir un poco el orden. Se han leído la novela. Los tres fantasmas tienen aspectos distintos y sí, los dos primeros son interesantes, incluso divertidos. Pero el último, a mí personalmente me ha dado siempre algo de canguelo. Así que, como me niego a terminar este especial de una forma tan terrorífica para mí y también para ustedes, vamos a hacer que este primer fantasma sea el realmente terrorífico. Puede que caigamos en el terrible error de pensar que el pasado, por estar precisamente atrás, no es aterrador. ¿Cómo va a serlo? Lo que ocurrió es lo que ocurrió y punto. Hakuna Matata. Sin embargo, la historia es cíclica, amigos y amigas, y siempre vuelve. Israel y Palestina llevan enzarzados en un conflicto bélico durante años. Sin embargo, una lucha originada en el pasado iba a golpear con una dureza que no tuvimos la cabeza de prever el 7 de octubre. Estas fueron las imágenes que volvieron a poner un nudo en nuestras gargantas. Los terroristas de Hamás, asentados en la Franja de Gaza, atacaron Israel. Un ataque, uno solo, que provocó 1.200 muertos, una cantidad infinita de heridos y la captación de unos rehenes que fueron separados de sus familias y que aún muchos de ellos lo siguen estando. Y seré sincero, el año pasado comenzamos este programa hablando de una guerra, la de Rusia y Ucrania, pero les juro que jamás imaginé que este año comenzaríamos de la misma forma, con un fantasma del pasado ataviado de la misma forma que la versión futurista de Dickens, con una túnica negra y una guadaña letal que ha mostrado la barbarie desde aquel trágico día. Sin embargo, y a diferencia del conflicto anterior, este contaba con algo distinto, y es que esto no era una pugna sin más, esto no era una operación militar especial, esto era una guerra. Desde esta mañana Israel está en guerra. Nuestro primer objetivo es acabar con las fuerzas hostiles que se han infiltrado en nuestro territorio y restaurar la seguridad y calma en las comunidades que han sido atacadas. El segundo objetivo, al mismo tiempo, es exigir un precio inmenso al enemigo, que se encuentra en la Franja de Gaza también. El tercer objetivo es reforzar otros frentes, para que nadie se una de forma equivocada a esta guerra. Estamos en guerra. En una guerra debemos estar en la misma página. Así que pido a todos los ciudadanos de Israel que se unan para conseguir nuestra gran meta, la victoria en la guerra. Sí, nada de tonterías, nada de medias tintas. Esto era una guerra total en la que no iba a haber ningún tipo de miramientos hacia el enemigo. Y si ya en Ucrania nos preguntábamos hasta dónde podía llegar el horror, en Gaza pudimos comprobar que la línea podía ser sobrepasada. Hay una serie de lugares que son sagrados, incluso en los más arduos conflictos. Uno de ellos son los hospitales. Sin embargo, el centro Al-Shifa en Gaza sufrió un ataque inesperado. Israelíes y palestinos se culparon mutuamente. En un principio parecía que Israel había sobrepasado todo límite y había llevado su furia hasta las puertas de un hospital. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, todo parecía indicar que Hamás, en un intento de ataque, había golpeado su propio hospital por accidente. Una posibilidad que Joe Biden recordó históricamente con cierto toque de humor. Y no estoy diciendo que jamás lo hiciera aposta. Es un asunto pendiente, el aprender a disparar bien. Y no es la primera vez que Hamás lanza algo que no termina de funcionar bien. Sí, jamás no había tenido la mejor de las punterías, eso desde luego. Un toque de humor en un conflicto en el que había de todo menos ganas de reírse. Hablábamos de un conflicto de extrema complejidad, con demasiados factores a tener en cuenta y demasiadas vidas en juego como para ignorarlo, incluso aunque tratáramos de aportar un poco de alegría.
Y Dios sabe que lo hemos intentado. Bien, conforme el conflicto fue avanzando, las condiciones fueron empeorando en Gaza, algo que afectaba a los rehenes capturados por los terroristas. Y sí, habíamos visto a un Benjamín Netanyahu decidido a combatir hasta acabar con Hamás de una vez por todas. Sin embargo, había vidas israelíes en juego, y no solo suyas, sino también de todo el mundo. El primer ministro de Israel no parecía dispuesto a recular, y Hamás tampoco, hasta que se consiguió el milagro. No fueron todos, en absoluto. A día de hoy, tanto Israel como Hamás cuentan con rehenes en su poder, pero sí pudimos ver esto, la liberación, especialmente de mujeres y niños inocentes que, lejos de querer presenciar una guerra, tuvieron que vivirla de cerca y convivir con el terror de un fantasma que esperaban que desapareciera lo antes posible. ¿Pero qué había pasado? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo Benjamín Netanyahu, que parecía absolutamente convencido de que en esta guerra su coche no tenía pedal de freno, finalmente hiciera precisamente eso? Frenar. La solución no era sencilla, en absoluto, y fue el propio primer ministro el que tuvo que dar explicaciones al respecto. Antes de esta noche nos enfrentábamos a una decisión difícil, pero es la decisión correcta. Todas las agencias de seguridad la apoyan completamente. Todas han dejado completamente claro, en su análisis profesional, que la seguridad de nuestras fuerzas estará satisfecha durante la pausa y que el trabajo de inteligencia se mantendrá en estos días. Han dejado claro que el esfuerzo de la guerra no solo no será perjudicable, sino que al contrario, permitirá que nuestro ejército se prepare para la continuación de la lucha. Sí, Benjamín Netanyahu afirmaba que la decisión tomada era la mejor en cuanto a la liberación de rehenes se refiere, que el primer ministro de Israel había considerado que ese era el mejor camino que podía tomar a la hora de rescatar a ciudadanos israelíes. Sin embargo, este movimiento, independientemente de la dificultad que conllevara, no iba a perjudicar en absoluto a su estrategia en la ofensiva contra Gaza. Y así ha sido, al menos hasta el día de hoy. O al menos hasta el día de grabación de este programa. Bien, el fantasma del terror no solo se ha localizado en Gaza e Israel, son varios los conflictos en activo, o los que amenazan con estarlo en un futuro, que esperamos que esté lo más lejos posible. Sin embargo, vamos a centrarnos en la guerra con la que comenzamos el programa del año pasado. ¿Creen que las hostilidades han acabado? ¿Creen que el conflicto en Ucrania ha finalizado? No, en absoluto. Pese a que parezca que las noticias en este campo se han estancado, la guerra continúa. Incluso aunque se acuse a ambos ejércitos de estar, pues precisamente eso, estancados. No es una situación de estancamiento. Lo enfatizo de nuevo. Ya hemos hablado de esto. No es noticia. Rusia tiene el control aéreo. Durante las misiones ofensivas está claro que estamos cuidando a nuestro ejército. Cuidamos a nuestros hombres y mujeres. Mientras los rusos controlan el cielo, no queremos usar a nuestros hombres como carne de cañón, como sí hace Rusia. ¿Cómo podemos avanzar? Con F-16 hay una solución, pero tenemos que esperar a que nuestros chicos aprendan a usarlo, regresen y demás. Es un proceso largo. Sí, 2023 ha supuesto la batalla por el aire en la guerra en Ucrania. Y eso nos ha dejado imágenes que han dado mucho de qué hablar durante todo este año. Imágenes como las que están viendo. La explosión del puente que conecta a Ucrania con la península de Crimea. La primera ofensiva hacia un territorio con presencia rusa. No fue el único. Hemos visto imágenes rodeadas por el fuego. Pero también hubo imágenes relacionadas con el agua. La presa de Kajovka, un territorio ucraniano también ocupado por Rusia, sufrió el mismo destino que el puente de Crimea. Una explosión que parecía señalar una afirmación más que clara. A pesar de que el foco esté en Ucrania, esta no va a ser la única nación atacada. Lo vimos accidentalmente con Polonia y también en la propia Rusia. Vimos como el mismísimo Kremlin fue atacado por dos drones que, de querer atacar al presidente de la Federación Rusa, no consiguieron su objetivo. Ambos drones fueron derribados y las consecuencias no fueron mayores que las imágenes que están viendo. Sí, si había algún tipo de expectativas sobre esta guerra en 2023, olvídense de ellas. El asedio ruso que se preveía en el comienzo del conflicto no se trasladó a estos últimos 365 días. Hemos visto cómo la propia Rusia recibía ataques en sus mismas tierras. Por otra parte, el verano prometía ser el momento definitivo para Ucrania, el momento de la venganza, el momento del contraataque. Sin embargo, Rusia aguantó. ¿Perdió territorios? Sí, pero cedió mucho menos terreno del que se esperaba. Ahora bien, ¿implica eso que asistiéramos a un dominio completo de Rusia?
En absoluto. De hecho, la guerra no solo ha traído problemas a Vladimir Putin contra el enemigo, sino incluso contra aquellos que parecían ser sus amigos. Yevgeny Prigozhin prometía ser una de las armas más poderosas del Kremlin. Prigozhin era uno de los grandes oficiales del grupo Wagner, un ejército de mercenarios que combatía en Ucrania a las órdenes del mandatario ruso. Sin embargo, las cosas no iban tan bien en la guerra. Los Wagner no tenían los recursos que necesitaban y Prigozhin consideraba que el Ministerio de Defensa ruso les había dejado abandonados. Y ante ello, de nuevo, ¡sorpresa! El empresario hizo que sus tropas cambiaran de rumbo y en lugar de marchar hacia Kiev, los Wagner pusieron rumbo a Moscú. Estamos en el cuartel general militar de Rostov. Son las 7:30 de la mañana. Hemos tomado bajo nuestro control las instalaciones militares de Rostov, incluido un aeródromo. Los aviones que parten a la batalla se desplazan según lo previsto. No hay problemas. Sí. Putin debía estar dándose cabezazos contra la pared. La operación militar especial, que debía durar semanas, podría cumplir 2 años en febrero de 2024 si es que el conflicto no acaba antes. Ucrania resistía. Y encima, el presidente de la Federación Rusa tenía un ejército de mercenarios marchando hacia sus puertas. No era el mejor de los momentos para Putin, no. Sin embargo, la sangre no llegó al río y los mercenarios detuvieron su avance. Con Alexander Lukashenko mediante, los Wagner recibieron una lección. Podían regresar a la guerra o marchar hacia Bielorrusia, hacia el exilio. Una oferta de la que no pudo disfrutar Prigozhin. Al mandatario de los Wagner no le quedó otra que abandonar Rusia. Así que nada, borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Sin embargo, era así. Porque para Putin, lo que había hecho Prigozhin era un acto de alta traición. Y digamos que el presidente de Rusia no lo lleva muy bien. ¿Crees en el perdón? Sí. Pero hay algunas cosas que no puedo perdonar. Por ejemplo, la traición. Prigozhin falleció. Fue responsabilidad de Putin. Es algo que de momento ni pasado, ni presente, ni futuro nos han aclarado. Hemos analizado el pasado. A continuación, haremos lo propio con el presente. Bueno, la llama del fantasma del pasado ha incendiado al mundo tal y como lo conocemos. Lamentablemente, no solo se trata de que las guerras se hayan detenido, sino que se han intensificado. El 2023 ha supuesto un año en el que las heridas siguen abiertas en Ucrania y en el que las pugnas históricas entre Israel y Gaza han llevado a una situación incluso más diabólica de la conocida hasta el momento. Es decir, que el terror ha estado más que presente durante este año. Y hablábamos de que en la novela de Dickens, el fantasma que asusta es el del futuro, pero que habíamos preferido la sustitución para quitarnos la parte más terrorífica del año y podamos hablar a partir de ahora de algo un poco más alegre. Sí, a diferencia de la naturaleza incendiaria del fantasma de las Navidades pasadas, en la historia de Dickens, el fantasma que venía después, el de las Navidades presentes, era un hombre regio, un señor de buen comer y también de buen beber, un tipo que disfrutaba de los deleites de ambos placeres hasta saciarse. Y amigos y amigas, si hay algo que sacia en el mundo de la política internacional, es el poder. Sí, este programa tiene un gran foco puesto en los Estados Unidos, pero también hemos dedicado bastantes horas a hablar de las figuras autoritarias de otras naciones. Ha sido un año en el que ha habido de todo. Escándalos, reproches, dimisiones y también elecciones. Así que, ¿por dónde empezar? Vale, tengo una idea. Hemos dicho que ahora estamos frente a frente con el fantasma de las Navidades presentes y que hemos dejado el pasado atrás. Es algo que nosotros podemos decir de forma sencilla. Sin embargo, Boris Johnson no ha tenido ese placer. El ex primer ministro de Reino Unido fue investigado y llamado a declarar. ¿Por qué? Pues porque a principios del año 2020, Johnson urgió a todos los ciudadanos británicos que se quedaran en casa y no vieran ni a familiares ni a seres queridos, mientras el tipo organizaba fiestas clandestinas e ilegales en Downing Street. Claro, a los británicos no es que les hiciera demasiada gracia la situación, así que pidieron la cabeza de Johnson y la consiguieron. Políticamente hablando, ¿era suficiente? Pues no. Johnson fue investigado, Johnson fue juzgado y a Johnson no le quedó otra que pedir perdón. Porque, bueno, pues porque al fin y al cabo tampoco es que Boris quisiera hacer esto aposta. Bueno, te preguntó sobre la norma en el momento. Sí, y te digo que la norma es... Mira, lo que tienes que entender es que cuando miré ese grupo,
No se me ocurrió por un solo segundo que estuviéramos rompiendo las normas, teniendo en cuenta las dificultades logísticas que nos encontramos en el edificio número 10 y la necesidad de tener reuniones urgentes como estas. Claro, hombre. ¿Cómo va a saber el primer ministro de Reino Unido qué medidas sanitarias debe seguir y cuáles no? Eso lo sabrán los médicos, si acaso. Boris tan solo es una víctima en todo esto. ¿Les ha servido la excusa? A los británicos no. Vale, no todo fue malo. Tras el fallecimiento de Isabel II el año pasado, sabíamos que lo imposible parecía que se iba a hacer realidad. Que su hijo, Carlos, iba a convertirse en rey cuando quizá no se lo esperaba ni él mismo. Pero claro, una cosa es que el señor Charles sea el elegido y otra muy distinta que tenga la coronita en su cabeza. Pues bien, se consiguió, aunque no sin esfuerzo. Y no lo digo únicamente por los años que han pasado, sino porque eso de que la corona encaje en la cabeza de todo monarca no es sencillo. Pero tras diversos tejes y manejes, por fin Carlos escuchó estas palabras. Eso es, God save the king. Dios salve al rey. Bien, deseo a Carlos una vida lo más larga y plena posible, pero seamos sinceros, parece imposible que su reinado se acerque siquiera al de su madre. Es algo de lo que todos somos conscientes. Es lo que hay. Y sí, imagino que el día de tu coronación no será el día en el que más pienses en el final, en la propia muerte. Y estoy seguro de que esa no era la intención de Carlos, pero el caso es que una invitada inesperada se coló en la ceremonia y quizá ayudó a que esos pensamientos regresaran. En plena ceremonia, con apenas un halo de luz aportado por la puerta que ven al final de sus pantallas, una sombra ataviada como la propia parca parecía, guadaña en mano, como para recordar a Carlos que algún día esa misma corona dejará de estar en su cabeza. Sí, puede que la aparición de esta terrorífica forma sea sorprendente, toda la razón del mundo. Yo veo semejante panorama y no me levanto del trono hasta que no quede un alma en la sala. Solo por si acaso. Pero no se confundan, esta no ha sido la única sorpresa que se ha llevado el Reino Unido durante el año 2023. ¿Se imaginan a Barack Obama regresando al gobierno de los Estados Unidos como ministro de Exteriores? ¿Se imaginan a Angela Merkel haciendo lo propio en Alemania? Bueno, el Reino Unido puede darse con un canto en los dientes, por eso de que no hayan sustituido a su primer ministro cada 2 meses. Pero ojo con el ministro de Exteriores, porque el hombre que se encuentra actualmente en el cargo es un señor que algo sabe de gobernar. Se trata del anterior primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Sé que no es usual que un primer ministro regrese de esta forma, pero creo en el servicio público. El primer ministro me ha pedido hacer este trabajo y es un tiempo en el que nuestro país afronta retos complicados. El conflicto en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y, por supuesto, espero que después de 6 años como primer ministro y 11 años liderando al Partido Conservador, me hayan dado experiencias, contactos, relaciones y conocimientos útiles para que pueda ayudar al primer ministro. Bueno, esperemos que el conocimiento, la experiencia, la historia y la carita de David Cameron le ayuden en cuanto a los asuntos exteriores del Reino Unido se refieren. Que necesitarlo lo necesitan, básicamente. Bien, tiene que ser raro aún para los ingleses que Irlanda sea uno de sus asuntos exteriores. Sí, Inglaterra ha tenido el dominio de varios países en los que ya no tiene tanto poder, sin duda, pero el asunto de Irlanda siempre ha sido especial. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Irlanda a secas, ¿cómo que no? Y las cosas no parecen cambiar demasiado en esta nación. Irlanda ha sido uno de los países que ha reaccionado frente a asesinatos o actos de violencia llevados a cabo por ciudadanos de procedencia extranjera. Sin embargo, los irlandeses están hechos de otra pasta con respecto a otras naciones. El intento de un apuñalamiento masivo llegó a que los ciudadanos salieran a la calle y expresaran su furia sin ningún tipo de restricción, mientras los políticos no parecían dar con la clave para calmar los ánimos. Y aquí, en medio de todo el caos, salió una figura que podría ser política y que no esperábamos en absoluto. La de Conor McGregor. El luchador de la UFC es uno de los grandes iconos en su país a nivel internacional. Sin embargo, estos hechos han provocado una posibilidad interesante. ¿Podría ser McGregor el próximo presidente de Irlanda? Bueno, a pesar de las críticas y reproches, no parece que el hombre al que se le conoce como el notorio vaya a recular. Al revés, cuando este tío se propone algo, suele ir con todo a por ello. Y lo hace sin pedir disculpas. Escucha, he pasado mucho tiempo, Joe, matando a todos en la compañía, en el vestuario, enfrente de todos. He ridiculizado a todos los luchadores. Así que solo quiero decir desde el fondo de mi corazón que quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón por absolutamente nada. El doble campeón hace lo que quiere.
Bueno, supongo que una cosa es decir estas palabras en UFC y otra muy distinta, conseguir ser la máxima figura de autoridad de todo un país. Ojo, no me malinterpreten, no osaría cuestionar la labor de McGregor ni muchísimo menos. Primero, porque sé que Conor es un espectador habitual de este programa, y segundo, porque la labor de este señor es encargarse de destrozar caras y almas a partes iguales. Así que no tengo tanto valor, ni estupidez, como para ir criticando a McGregor. Vale, el notorio llegará a ser presidente si los votantes irlandeses lo deciden. Ahora bien, lancemos una pregunta cuya respuesta no es tan alentadora ni tan ética como me gustaría. ¿Cómo se puede llegar al poder? La primera vía la conocemos. Con que los hombres y mujeres de un país acudan a las urnas, se cuenten los votos y, ¡upsi!, seas la persona más votada de toda la carrera. El proceso democrático. Sí, perfecto. Hay más. Y son de todo menos éticas. La primera de ellas es literalmente el asesinato. Sí, no me voy a cortar un solo pelo aquí, el asesinato. Y para poder ilustrarlo tenemos que viajar a Japón. El año pasado el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado en plena calle cuando se disponía a dar un discurso. Este año han intentado hacer lo mismo con el hombre en el cargo, Fumio Kishida. Este era el momento en el que caía una bomba que pretendía acabar con la vida del primer ministro de Japón, creando un auténtico caos en las calles. A pesar del terror vivido, podemos respirar tranquilos, porque felizmente Kishida no corrió la misma suerte de su predecesor. Gracias a la rapidísima intervención de los miembros de seguridad, todo quedó en un susto. Vale, proceso democrático, tachado. Intento de asesinato, tachado también. Nos queda una forma con la que pueda haber un cambio en el poder, o al menos una forma con la que ha habido un cambio de guardia este año. El 2023 ha sido bastante curioso para África. El continente olvidado a partes iguales por medios, gobernantes y la gente en general, ha tenido nuevos dirigentes que han llegado al puesto tras rebelarse contra políticos afines a los intereses de los países que les habían colonizado años atrás, como Francia, y poniendo a unos con deseos totalmente contrarios. ¿Cómo? Con un golpe de Estado. En Gabón, las elecciones de agosto de este año certificaron a Ali Bongo Ondimba como el presidente que iba a seguir en un cargo que no ha soltado desde el año 2009. Pero es que su predecesor fue su padre, un hombre que estuvo en el cargo desde 1967 hasta que dio el relevo a su hijo. Y claro, no digo yo que las elecciones estén amañadas y que esa sea la causa de que padre e hijo hayan estado 56 años en el poder, pero el caso es que esta alocada hipótesis la compartían los buenos soldados de Gabón que, digamos que se hartaron. Hemos decidido defender la paz, poniendo fin al régimen actual. Con este fin, las elecciones generales del 26 de agosto del 2023, así como los resultados, quedan anulados. Las fronteras quedan cerradas hasta nuevo aviso. Todas las instituciones del Gobierno de la República quedan disueltas. Sí, son muchas las naciones que han elegido o certificado a un gobernante y lamentablemente no tenemos tiempo para repasarlas todas, pero sí hay una serie de naciones que debemos destacar, o como mínimo de personajes que han irrumpido en el panorama político, porque si hay alguien que lo ha hecho es un tipo que fue portero de fútbol, cantante de rock y que ahora marchaba hacia la Casa Rosada motosierra en mano. Su nombre, Javier Milei. Este es el presente en Argentina. ¿Cuál será el futuro en Estados Unidos? Se lo contamos ahora. Bueno, este año en Dos Continentes ha hablado sobre figuras que han pasado de estar escondidas en las sombras a ser un hecho indiscutible, a ser el ahora, a ser el alimento que debe llenar a un país, a ser la bebida que debe saciar a toda una nación, a ser el presente. Bien, presente y pasado, hechos. Vamos a por el futuro. En la novela de Dickens, el fantasma de las Navidades futuras es el más terrorífico. Es la figura de la propia muerte, ataviada con una guadaña que pretende acabar con la vida del señor Scrooge, salvo
que se dé cuenta de que tiene que cambiar. Y esa es la gran disyuntiva de los Estados Unidos, damas y caballeros. A estas alturas del año que viene sabremos quién será el presidente de la primera potencia mundial. 2024 es año de elecciones para Estados Unidos. Y es cierto que tenemos bastante incertidumbre con respecto a quién conseguirá ganar esta crucial batalla. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de factores que podrían quitar a ciertos candidatos de por medio. Empecemos por el favorito de los republicanos, Donald Trump. Al igual que el resto de seres humanos, el expresidente de los Estados Unidos ha vivido otra vuelta al sol. Ha visto cómo cumplía un nuevo año, cómo volvía a soplar las velas. Pero, a diferencia quizá de los 76 anteriores, quizá este no fue un cumpleaños feliz para Donald Trump. Un cumpleaños fantástico, maravilloso. Me cantan el feliz cumpleaños. Estaba con Eric, Laura y los niños y me dijeron ¡Feliz cumple, abuelo! Y yo dije, sí, genial, me quieren condenar como a 140 años de cárcel. Todos, de forma falsa. Pero sí, gracias, cariño, qué bonito. Sí, alejémonos de la política y de la carrera presidencial hacia la Casa Blanca. Si el 2023 ha supuesto algo para Donald Trump, ha sido todo un torbellino judicial. Son 4 las causas abiertas contra el expresidente de los Estados Unidos. A ver, tomemos un ligero respiro para que no me deje nada en el tintero. Donald Trump está acusado de haber utilizado dinero público para chantajear a una estrella del cine porno, de haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca, de haber tratado de amañar las elecciones de 2020 a su favor y de organizar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. No es poquito, precisamente. Claro, esto ha ocurrido muchas veces. No lo de que un presidente de los Estados Unidos se enfrente a un proceso judicial, eso es nuevo, sino el hecho de que una figura famosa sea investigada y no se prodigue demasiado por los tribunales. No en el caso de Trump. Y es por eso que esta imagen fue realmente impactante. Esta fue la primera llegada de Donald Trump a un tribunal por una causa contra sí mismo. Fue en Nueva York, con un saludo hacia los ciudadanos que se congregaron para apoyar al expresidente y con un semblante serio en dirección a la que sería la primera de sus batallas judiciales este año. Y lo cierto es que toda esta guerra judicial de Donald Trump nos ha dejado varios momentos que podrían haber pasado el corte de este programa perfectamente. Pero, como bien le dijo el fantasma de las Navidades futuras al señor Scrooge, el tiempo apremia. Así que destaquemos tan solo una batalla dentro de esta guerra. Una batalla en la que, de forma quizás sorprendente, no vamos a destacar a Donald Trump, sino a 2 mujeres. 2 mujeres situadas en lados contrarios de la batalla, cuyo papel es fundamental, porque es que, aparte de esos 4 casos de los que hemos hablado, que pueden afectar a la presidencia de Trump, hay otro más, que puede afectar a sus negocios. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, lo tiene claro. Donald Trump ha cometido fraude al inflar el valor de muchas de sus propiedades. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para hacer realidad uno de los grandes deseos de la población mundial: pagar menos impuestos. Y la cuestión es que todo lo que se necesita saber sobre este caso, según Leticia, está ¿dónde? En los datos. Trump ha inflado el valor de sus propiedades. Y antes de que se suba al estrado, tengo la certeza de que irá por ciertas personas con tonitos y con cierto racismo. Dirá que esto es una caza de brujas, pero al final del día, lo único que importa son los hechos y los números. Y los números, amigos míos, no mienten. Gracias. Eso es. Donald Trump miente. Y para descubrir tal mentira, solo hay un sitio al que se puede acudir: a los números, a los datos, porque esos sí que no mienten. Bien, esta era la ofensiva de la fiscal de Nueva York. Pero ya saben, en todo juicio en el que hay un fiscal, también hay un abogado. Y en uno de los casos que más atención ha traído en todo el mundo, había una abogada dispuesta a luchar con toda la fuerza y contundencia necesarias para conseguir demostrar que su cliente es inocente. Hay abogados que consiguen saltar a la fama mundial no por defender a un cliente, sino por cómo lo hacen. Alina Habas era desconocida para todos nosotros. Sin embargo, y de forma quizá contraria a lo que se esperaba, Habas no ha optado como la calma a la hora de defender a Donald Trump, sino por la misma fuerza y contundencia del expresidente. Leticia James había lanzado el guante. Los números no mienten. ¿Y cuál es la estrategia a seguir por la abogada en cuestión? Coger esa misma frase para volverla en contra de la fiscal. El juez ya ha decidido que mi cliente ha cometido fraude, antes siquiera de entrar en la sala, y ha dicho:
No estoy aquí para escuchar lo que Trump tenga que decir. ¿Y por qué entonces se me está pagando como abogada? ¿Y por qué entonces se está utilizando el dinero de los contribuyentes en este tribunal? La respuesta está clara. Porque la señora James quiere estar aquí, como ha hecho esta mañana, para llamar mentiroso a mi cliente, para llamar fraudulenta a la compañía y para hacerse un nombre. Esta mañana ha dicho que los números no mienten y no lo harán en este caso. Pues señora James, tengo un mensaje para ti. Los números no mintieron cuando te postulaste para gobernadora y por eso tuviste que abandonar la carrera. Sí, Leticia James se vio obligada a abandonar la carrera de gobernadora. ¿Se está intentando que Trump haga lo propio en 2024? Bueno, lo cierto es que desde la irrupción del empresario en el mundo de la política, todos sus movimientos han estado cuestionados. De hecho, cuando ganó la presidencia en 2016, a los demócratas como que les parecía raro. Pero ¿cómo va a ganar este tío que no tiene ni pajolera idea de política? Alguien le debe estar ayudando. ¿Y quiénes eran los sospechosos? Los rusos. Claro, a Putin le interesa que Trump sea su colegui y sea quien gobierne los Estados Unidos, por eso de que no termina de fiarse de nadie para irse de copas. Así que fueron los rusos los que interfirieron en las elecciones y ayudaron a que Trump fuera presidente. Vale, estas acusaciones acompañaron al expresidente durante toda su legislatura, hasta este año. Finalmente, y tras muchos años esperando, ha llegado el famoso informe Durham. Y finalmente, no todos los procesos con respecto a Trump no han sido negativos. Según dicho informe, la colusión del expresidente y Rusia no existía. Trump era inocente. ¿Fue suficiente como para que dejara de ser acusado al respecto? Pues no. Y es que la Casa Blanca tampoco se terminaba de fiar del informe. ¿Está el presidente de acuerdo con John Durham sobre que debería haber cambios en el FBI? De nuevo, es un asunto del Departamento de Justicia. No voy a discutirlo desde aquí. Como ya has dicho, creemos en un Departamento de Justicia independiente. Es lo que dijo el presidente en campaña y es lo que ha dicho en los últimos 2 años. Gracias, nos vemos en Japón. Venga, chavales, nos vemos en Japón, ¿eh? A cuidarse todo el mundo. Sí, el 2023 de Donald Trump ha estado profundamente relacionado con los procesos judiciales y las investigaciones. Unos hechos que amenazan con alejar al expresidente de la Casa Blanca, o al menos intentarlo. Pero la cuestión es que su teórico rival tampoco se ha ido de rositas. El año pasado Joe Biden saltó corriendo ante la prensa para decir lo irresponsable que es que alguien se deje documentos confidenciales por ahí tirados, como supuestamente Donald Trump habría hecho en su residencia de Mar-a-Lago. Y es que, amigos y amigas, si hay que dejarse documentos confidenciales, qué mejor que hacerlo en una universidad. O, bueno, va, ya que estamos en casa, ¿por qué no hacerlo en el garaje? Hablaba sobre la fotografía del garaje de Biden. No sé cómo está vuestro garaje, pero aquí está la fotografía. Aquí está Biden en un modelo de 1967, pero mirad atrás. No sé si podemos verlo mejor, pero eso parece un lío. Es peor que mi garaje. Es peor que mi garaje, quiero decir. No sé dónde están los documentos en ese garaje, pero no tiene pinta de que sea una localización segura precisamente. No, no parece el Pentágono, eso desde luego. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando la hemeroteca se vuelve en tu contra? ¿Qué es lo que ocurre cuando afirmas lo irresponsable que es dejarse documentos confidenciales en el suelo de tu casa y de repente te pillan a ti haciendo lo mismo en tu propio garaje? Bueno, en el caso de Joe Biden, el presidente ha optado por el asombro. Y me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió que hubiera documentos gubernamentales que se hubieran llevado ahí, a esa oficina. No sé qué hay en esos documentos. Mis abogados no han sugerido que preguntase qué documentos eran. Han entregado las cajas. Lo han hecho ellos a los archivos y estamos cooperando totalmente. Estamos cooperando totalmente con la investigación, que espero que acabe pronto. Tendremos más detalles entonces. Joder, pues el caso es que fíjate que me ha sorprendido que encontraran documentos confidenciales al lado de mi coche. No sabía yo que tenía eso por ahí. Los papeles del médico y los folletos de las tiendas de enfrente sí. Pero documentos confidenciales, pues el caso es que me sorprende. Vale, quizás sí, pero la cuestión es que a los republicanos no les sorprendió demasiado lo que acababa de ocurrir, y por ello decidieron aprovechar la situación. Donald Trump había sido sometido a un proceso judicial constante por, entre otras cosas, supuestamente haberse llevado documentos confidenciales. Ahora era Joe Biden el que estaba en el foco, así que, ¿qué iban a hacer? El entonces portavoz de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, lo tenía claro.
Oh, no es que haya fallecido, ni nada por el estilo. Es que ahora ese trabajo lo tiene Mike Johnson. Y por ello hoy estoy dirigiendo al comité de la Cámara para que inicie una investigación de juicio político hacia el presidente Joe Biden. Este siguiente paso lógico dará todo el poder a nuestros comités para que reúnan todos los hechos y respondan ante el pueblo americano. Y es exactamente lo que queremos saber. Las respuestas. Creo que el presidente querrá ofrecerlas. Sí, la investigación acabó siendo oficial, pero se necesitaron varios meses y que hubiera un nuevo portavoz en el cargo. Joe Biden será investigado en un proceso que podría acabar llegando a una moción de censura que, honestamente, no tiene mucha pinta de que salga adelante. Incluso aunque pase el escrutinio de la Cámara de los Representantes, donde los republicanos son mayoría, en el Senado la mayoría es demócrata. Así que todo parece indicar que la moción no echará a Biden del cargo, al menos hasta 2024. Vale. Pese a todo, la investigación seguirá adelante, aunque la cosa es que está costando bastante que los Biden comparezcan. Sí, lo he dicho bien. El presidente de los Estados Unidos no ha testificado aún. No ha sido llamado a ello. Quien sí lo ha sido, pero tampoco ha testificado, ha sido su hijo, Hunter Biden. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no era una audiencia pública. Han mostrado fotos en las que aparezco desnudo durante una audiencia del comité. Y han tomado la luz del amor de mi padre. La luz del amor de mi padre hacia mí, para presentarlo como oscuridad. No tienen vergüenza. Los republicanos no quieren un proceso abierto en el que los estadounidenses puedan ver sus tácticas, cómo se expone su petición sin base, o escuchar lo que yo tenga que decir. ¿De qué tienen miedo? Estoy aquí. Estoy listo. Bien, las cartas están echadas. A estas alturas del año que viene les hablaremos oficialmente del siguiente presidente de los Estados Unidos. ¿Quién será? Es una de las preguntas cuya respuesta no conoceremos hasta finales de 2024. Pero antes de hacerlo, hagamos una última reflexión sobre 2023. Este año ha estado lleno de fantasmas. El fantasma del pasado ha irrumpido como una llama en dos conflictos cuyo final no parece cercano. La acción está lejos de haberse estancado en Ucrania. Mientras tanto, en Gaza, las llamas de la guerra han vuelto a incendiar un panorama al que no le faltaban grados. El fantasma del presente ha apartado algunas figuras del panorama político, sí, pero también ha convertido a otras en el ahora, en el presente, en líderes que tienen la misión de ser como ese personaje de Dickens, repleto de comida y bebida que debe llenar y saciar a partes iguales a todos sus ciudadanos a nivel internacional. Y finalmente, en Estados Unidos miran al fantasma del futuro. No es un futuro demasiado lejano, en absoluto. Queda menos de un año para que nos olvidemos de tribunales, pero sí nos dirijamos a un juez que dictamine cuál es el destino del país de la libertad y también del resto del mundo. Ha sido un año de fantasmas, sí, y como bien decía Dickens, aunque la oscuridad guste por lo barata que sale, la luz sigue ahí. Esperemos encontrarla en mayor cantidad el año que viene. Gracias por acompañarnos durante esta locura de año y ayudarnos a enfrentarnos a los fantasmas. El año pasado dijimos que esperábamos que el siguiente nos diera tranquilidad. ¡Ja! En fin, a ver si hay suerte en 2024. Año en el que también les contaremos todo lo que ocurre en Estados Unidos y también todo lo que sucede a su alrededor en dos continentes. Solo aquí, en El Toro Televisión. Felices fiestas y feliz 2024.